Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco, qué gusto verlo nuevamente en nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Hoy tenemos invitado a Luis Oro Tapia. Él es licenciado en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Filosofía por la Universidad de Chile y académico de la Universidad Central. Hace muy poco, este 2024, ha publicado este excelente libro Notas al Margen, de editorial Catancura. Es un libro relativamente breve que se lee muy bien y que nos invita al pensamiento sobre temas actuales, pero también sobre temas permanentes en Occidente. Primero que todo, Luis, muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Luis, quería partir por el nacimiento de esta obra. Me llama la atención una cosa que dice en la presentación, que el periodo que va desde el 4 de julio del 2021, es decir, cuando empezó la Convención Constituyente, y el 17 de diciembre del 2023, ha sido el más fascinante que me ha tocado vivir. ¿Por qué ha sido así? Sí, efectivamente una percepción muy subjetiva, ciertamente, lo que yo digo en el prólogo, y tal vez la pregunta sería que cualquier otra persona podría hacer la conjetura comparando con sus propias vivencias. ¿Por qué no el estallido social lo más importante? Yo creo que siendo el estallido social un acontecimiento muy importante, hay estallidos sociales reiteradamente o con cierta frecuencia en diferentes países del mundo occidental, y probablemente en nuestro país también tenemos algunos eventos similares, no de la envergadura de lo que ocurrió en 2019. Sin embargo, lo fascinante desde el punto de vista de las ideas y de las propuestas que se hicieron y contrapropuestas y de las cosas que salieron a la discusión pública, ocurrió en el periodo que va desde la elección de la primera convención constituyente hasta el cierre del proceso de la segunda convención en el plebiscito de salida. Creo que lo que ocurrió sobre todo en la convención, lo digo como espectador un poco frívolo, hay cosas alucinantes. Una de las cosas para mí, son muchas, pero una de las más alucinantes, y lo digo con bastante respeto porque puede resultar hilarante o objeto de alguna descalificación o ironía, pero no es así. Es la declaración de la convencional Carolina Sepúlveda, que era una convencional, me parece que fue elegida por la provincia, por la región del Maule, o el Biobío, pero era de la zona al sur de Santiago. Bueno, es interesante fijarse en quién es Carolina Sepúlveda. Ella es una persona que tiene todas las certificaciones que pide el mundo racionalista contemporáneo, que pide la academia. Ella tiene una formación en una disciplina dura, que es una ingeniero, tiene un máster, no estoy seguro si son uno o dos, y tiene también un doctorado. Entonces estamos en presencia de una persona que tiene una formación científica con o sin comillas. En este caso me parece a mí que es sin comillas, que es impecable, es intachable, digna de admiración, incluso atendiendo a la edad que ella tiene. Sin embargo, en el momento del pleno de la convención, cuando se va a discutir cómo se va a organizar nuevamente el territorio y las formas políticas, ella da un argumento en ese momento solemne para avalar su propuesta sobre la descentralización, y ella invoca en ese momento con mucha seriedad un argumento astrológico. Ella dice que se está transitando de una era astrológica a otra. No recuerdo si es Acuario a Sagitario o Sagitario a Acuario. No, es que yo no manejo esas cosas. Ya. Pero sí, el argumento llama mucho la atención. Y eso sería de la ciencia dura. Sí, es que yo creo que eso es muy emblemático de la sociedad nuestra, de la sociedad contemporánea, que en la medida en que se incrementa el racionalismo, la razón instrumental sobre todo, van surgiendo estos brotes que son como rémoras del pasado, y que toman un protagonismo en estos momentos, y lo más insólito es que
estos brotes surgen en aquellos sectores que están precisamente expuestos a los mayores niveles de racionalización. Eso llama mucho la atención. Me llamó mucho la atención. Perfecto. Por supuesto, también hubo otras, eso hay que entenderlo en un contexto, Ya. porque también estaba la cosa de los talismanes, no recuerdo exacta, de los saumerios, pero hubo todo un... Luis, ¿Mm? te quería preguntar una cosa, ¿cómo decidiste organizar el libro y el tipo de artículos que usa? Pues yo veo que están escritos, digámoslo así, al calor de lo que va pasando, pero como una segunda mirada, una reflexión un poco más alta y en forma de ensayo, como tú mismo explicas. Sí, las dos apreciaciones tuyas son correctas, están escritos en la medida en que van pasando los acontecimientos, ya me referiría a lo del ensayo. Y acá, bueno, vienen algunas cosas de, tal vez de sobredimensionarse a uno mismo como observador, en este caso yo a mí mismo, ¿ves? Sobredimensionarme como observador. A mí me impresionó mucho cuando era adolescente, que en esa época, estamos hablando a principios de los 80, la editorial Ercilla sacó la colección en 36 tomos, no en los 20 original de Francisco Antonio Encina. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención era la crónica de un señor que se llama Melchor, no recuerdo el nombre, que hacía una crónica de lo que estaba ocurriendo, de los sucesos que iban en marcha. A mí me gustó esa idea, y yo decía, bueno, alguna vez espero estar en fantasía adolescente, por supuesto, estar en algún momento similar para observar y llevar ese registro. Pero nunca imaginé que esto iba a ocurrir. Bueno, y me ocurrió y lo comencé a hacer inicialmente para ordenarme a mí mismo, porque yo estaba muy confundido. Eh, y yo de alguna manera al escribir no solamente se ordena mi mente, sino que también me bajan los niveles de ansiedad Ya. o de desazón que tengo. La escritura de alguna manera me apacigua y me hace más llevadero los días, pero yo estaba muy perplejo. Ahora, ¿por qué destacas que en forma de ensayo? Porque ahí yo veo una crítica incluso abierta a la métrica que están usando las universidades hoy, en que todo es paper indexado, con una lógica bien distinta. Tú optas por una fórmula más libre, pero que no por ello ha sido menos valiosa en la cultura europea y norteamericana y ciertamente chilena. Sí, yo ciertamente tengo una predilección por el ensayo, pero es una opción personal y que tiene también su fundamento en que me parece a mí que las ciencias sociales de las últimas décadas, en la medida en que han hecho un tremendo esfuerzo por someter todo a la lógica del método científico, que, ex- que más que explicar constata muy bien hecho. Muchas veces la discusión metodológica en las ciencias sociales es la ingeniería del dato, ¿ve? ¿Cómo se construye el dato? Pero yo lo que echo de menos en las ciencias sociales de las últimas décadas es un horizonte hermenéutico, es decir, un punto de vista del cual se puede interpretar, darle significado y sentido a lo que está ocurriendo. Y hago el contrapunto de las últimas décadas respecto de lo que podría ser las ciencias sociales del siglo XX, incluso las ciencias sociales con o sin comillas clásicas de la década de los 60 que estudiaron el problema del desarrollo. Estoy pensando en sociólogos como Gino Germani en Argentina, o incluso tardíamente, a fines de los 60, como Huntington, el orden político en las sociedades en cambio. Y ellos, cuando estudiaban los procesos de modernización, sostenían que las sociedades en algún momento, no recuerdo el término exacto, pero se estresaban, ¿ah? Que la transformación de alguna manera rompía los tejidos sociales, se rompían los horizontes normativos y habían estas explosiones de violencia. Entonces eso permitía explicar a veces por qué algunas revoluciones surgían precisamente en países que previamente habían tenido un proceso de crecimiento económico significativo. Y recuerdo los casos que se ponían en ese momento. México en la época del Porfiriato, incluso una cosa que resulta insólita, Cuba de los años 50, era Claro, una sociedad bastante próspera es en el quinto relación a país los más demás. desarrollado del Sí, continente. sí,
en relación a los países de América Latina. Entonces los teóricos de la sociología de la urbanización o del desarrollo tenían esas cosas. Pero me parece a mí que en las ciencias sociales de los últimos 15 o 20 años todo se reduce a la ingeniería del dato y a cómo construir el número, pero hecho de menos el horizonte hermenéutico. Ahora, el ensayo es una aproximación racional o razonable, pero no racionalista. Ya. En cambio, el paper es racionalista, es positivista, busca mucho la explicación un tanto mecanicista y es de alguna manera trasuntar la lógica de las ciencias naturales al estudio del comportamiento humano. En el libro tú tienes un artículo sobre el miedo. ¿En qué medida el miedo está instalado en la sociedad chilena? ¿O ves que irrumpe para una persona común y corriente con el aumento de la delincuencia o con lo que fue el 18 de octubre? ¿O tienes una mirada diferente? Yo creo que el miedo siempre está. Yo creo que es algo que hay que aceptar. El punto de diferencia puede estar en cómo lo asumimos, en cómo lo gestionamos, cómo lo administramos, y es parte, me parece a mí, de la naturaleza humana. Y yo creo que es una emoción básica que tenemos los seres humanos, que por lo demás compartimos al parecer con otros seres vivos complejos, como los perros, por ejemplo. ¿Verdad? Tú ves el perro cuando se orina, en fin, que es una pérdida de control de esfínter. Nosotros también tenemos en el lenguaje coloquial unas expresiones bastante jocosas para referirnos a las pérdidas de control de esfínter por el miedo, pero es algo de lo cual hay que hablar, porque en la medida en que se habla no desaparece, pero sí se hace más llevadero. Y es parte de las relaciones, de poder, porque uno le puede preguntar a una persona: ¿usted ha estado alguna vez involucrado en una relación de poder? Generalmente dice no, pero si uno cambia la pregunta: ¿usted ha sentido miedo alguna vez en alguna interacción humana? Sí, bueno, estuve involucrado entonces en una relación de poder, porque en última instancia, la esencia del poder, desde mi punto de vista, es el miedo. Eso es algo como de tiempo de Maquiavelo que lo trata. Es Maquiavelo, es Hobbes. Bueno, y son todas estas antropologías que de alguna manera han sido invisibilizadas o simplemente descalificadas por las corrientes más idealistas u optimistas del siglo XX o XXI. Me parece a mí que en la actualidad, me parece que aún está vivo Steven Pinker, que escribió un gran libro que se llama La Tabla Rasa. Él es un médico psiquiatra de origen canadiense que ha hecho su carrera en los Estados Unidos y que ha hecho una relectura bastante interesante de Hobbes. Y este libro que acabo de mencionar parte contando una anécdota de él cuando era joven a fines de los años 60, que era parte del movimiento hippie y tenía esta idea de más o menos de Imagine de John Lennon, y observa ciertos acontecimientos él como espectador cercano y lo hace recuestionarse esa imagen que tiene del mundo, y es aceptar en el fondo estas complejidades que tenemos los seres humanos y que no todo se puede reducir a explicaciones racionalistas o mecanicistas, y tiene que ver mucho también con el texto de Voegelin que está en el texto. Perfecto. En el libro, ¿no? Hay un texto que me parece que tu explicación es contraintuitiva cuando dice que es hora de definiciones y habla sobre la Constitución y dice que eso nos debe llevar a la deliberación. O sea, es como una cosa que en realidad estuvo relativamente ausente de los procesos. Sí, yo creo eso. Yo creo que los dos procesos, pero sobre todo, especialmente el primero, vinieron, por decirlo coloquialmente, de sopetón. Yo creo que para llegar a un proceso de elaboración de una norma fundamental se requiere tener, para decirlo coloquialmente, bastante mascado el chicle, con bastantes años de antelación, porque significa ponerse de acuerdo más o menos, por decirlo metafóricamente, en una gramática, de cómo nos vamos a relacionar y en una significación de algunas palabras que son fundamentales en la construcción de argumento. Y me parece a mí que lo que ocurrió en la Convención 1, eso no estaba. Lo que había ahí era una cosa un poco, no voy a decir de Torre de Babel, exactamente, porque había un grupo mayoritario que sí tenía más o menos una comprensión común de los términos, de las palabras, pero no era una comprensión con significantes
con aristas, con contornos y de entornos claros. O sea, no eran conceptos los que ellos estaban usando, probablemente sí algo que es menor que un concepto, que son las nociones. Pero lo que sí claramente era un lenguaje coloquial el que estaba ahí instalándose y se trataba de formalizarse y de positivizarse, y ahí vinieron no poco de las complicaciones que tuvo el texto. Estamos hablando con Luis Oro Tapia, Notas al Margen, de Editorial Tabancura. Hacemos un pequeño alto y volvemos de inmediato. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos con Luis Oro Tapia, Notas al Margen. Hay un texto en que te refieres a las nociones o conceptos de pueblo y de nación. Incluso usa ese famoso título del libro de Ernest Renan, que es una nación. ¿Cómo aprecias estos conceptos? ¿Son relevantes para el Chile de hoy? ¿Deberían ser más importantes o es meramente intelectual la afición a decir, oye, voy a ver estos conceptos? No, para mí fue la lectura que yo hice del texto de Ernest Renan, no fue una lectura de erudición, no fue una lectura motivada por un aguijón exclusivamente intelectual. Yo necesitaba comprender lo que se estaba discutiendo. Yo sabía de la existencia de ese texto, lo había visto muchas veces mencionado, pero nunca lo había leído. Texto muy valioso. Y es un texto muy bueno porque es una conferencia que él pronuncia en la década de 1880, y tenía inicialmente algunas dificultades, pero que eran todas llevaderas, ¿sabes? Que es un texto que le habla a un público, que es Francia de finales del siglo XIX, está las heridas de la guerra franco-prusiana, y como Ernest Renan es un hombre que tiene una formación en varias disciplinas, él inicialmente estaba estudiando para ser clérigo, obviamente estudió teología, estudió lenguas muertas de la antigüedad, escribió una vida de Jesús, una historia de la antigüedad tardía, concretamente del siglo III, historia de Francia moderna, en fin, es un hombre que tenía una formación en varias disciplinas. Y en esa conferencia, de alguna manera, todas estas formaciones están haciendo algunos guiños o se están introduciendo. Y eso inicialmente complica un poco el texto, pero uno puede buscar los complementos y se entiende, y el argumento me parece a mí bastante atendible, el de Renan, y ahora entiendo por qué es una conferencia tan famosa. Lo que sí puede resultar como para nosotros, no para mí por lo menos, pero para otros lectores, muy extraño, que la idea que tiene Renan en el siglo XIX es que la nación es una instancia aglutinante, es una instancia para formar grandes conglomerados, una gran macroforma política. En cambio, como irrumpió en Chile durante el periodo que está en discusión en el texto, es una idea de nación que fragmenta, ve que va por unidades. Es que puede ser la crisis pequeñas de la idea de nación. Sí. No, porque en el fondo, cuando Renan dice la nación es un plebiscito de todos los días, es la voluntad
de querer seguir siendo Sí. unidos, bueno, la contraparte es decir, oye, hagamos otro modelo y olvidémonos de este tipo de nación. Claro, es verdad que los conceptos tienen su historia y van cambiando de significado. Eso es así, ¿ah? Pero yo prefiero quedarme con el de Renan. Yo eh, también, pero pero lo otro refleja una crisis de la idea de nación. sí. Bueno, Es un hecho. tal vez sea precisamente porque se toma la palabra nación como algo, como de un vocablo común y corriente y no como una noción. No digo un concepto, pero sí como una noción. Con todo, a pesar de todas las concepciones que hay de nación, hay ciertos mínimos comunes denominadores, ¿ah? Que son unidades que reclaman una lealtad de las personas que son convocadas y que son unidades que van para aglutinar, para hacer una concurrencia y no para fragmentar. De ese punto de vista yo creo que habría que hacer algunas comparaciones. Cómo distinguir, por ejemplo, una nación de lo que es una mera tribu, o un clan, o otras unidades Claro. más pequeñas, y me parece que en Chile no se discutió eso. La pregunta sería, ¿de cuánta, para hablar en lenguaje antiguo, cuántas almas son necesarias para constituir una nación? Lo que sería un argumento Claro. cuantitativo. Sin duda Que alguna. no lo sería, claro. Claro, pero sin duda alguna eso no se hizo acá. Hay yo diría que me gustaron todos los textos, pero hay uno que no me convenció. No me convenció la nomenclatura que ocupa y por ende los resultados, que es el texto del neoliberalismo. En parte porque el neoliberalismo nadie se reclama a sí mismo como neoliberal Sí. en la práctica. Y es una forma de descalificar a la economía libre por parte de quienes son sus detractores. ¿Cuál es tu visión sobre el tema? Porque asignarle al, comillas, neoliberalismo el carácter de una disciplina que usa la técnica o cosas por el estilo, a mí me parece que no logra definirlo como sistema. Sí, yo estoy de acuerdo en la presentación que tú haces. Yo creo que nadie hoy día, bueno, probablemente hay algunas personas, pero no es lo mayoritario, que reclame para sí como una estrella, una medalla, el adjetivo o la chapa de neoliberal. Lo que yo trato de hacer en ese escrito es algo diferente. Y lo que yo sostengo que el neoliberalismo es algo más que una forma económica. Y cuando se dice, por ejemplo, en el lenguaje cotidiano, en las discusiones públicas, que el neoliberalismo excita la avaricia, por ejemplo, el deseo de poseer más, que todo es dinero, yo creo que eso no es nuevo, yo creo que eso es muy antiguo, ¿ve? Y el verso de Quevedo, poderosos señores don dinero, yo creo que siempre ha sido más o menos eso así. O cuando se dice que el neoliberalismo, por ejemplo, jibariza al Estado y que es mayor la riqueza privada que la riqueza pública, yo creo que eso es bastante discutible. Por lo menos hasta el siglo XIX habían capitales privados que eran bastante más voluminosos que los capitales estatales, y por lo demás la conquista de América la hizo una empresa privada, que era la hueste española. De manera que yo trato de averiguar en qué radica la especificidad del neoliberalismo, y eso significa hacer un esfuerzo por distinguirlos de los distractores o formas similares. Y lo que yo creo que el neoliberalismo es una forma que empezó a cuajar en los años 90 y que se produce por la conjunción de dos racionalidades que eran diferentes, pero que en ese momento concurren y se fusionan y en la actualidad son indiscernibles. Es la racionalidad económica con la racionalidad técnica. Y cuando me refiero a la técnica, no estoy hablando de la técnica, obviamente, no estoy hablando de la técnica de los artesanos, ni la técnica automotriz de los mecánicos 10 de julio, estoy hablando de la técnica como un modo de racionalización que tiende a la optimización y que tiende a ahorrar tiempo. Entonces uno se podría preguntar en la actualidad todas las transformaciones que hay en la sociedad, por ejemplo, en los productos que todos usamos de la cibernética, de la computación. Eso es por un impulso netamente económico de tener cautivo a la persona que tiene un teléfono móvil y decir, oye, está obsoleto dentro de 6 años, debe renovar. Probablemente hay algo de eso, pero se olvida que también el progreso tecnológico tiene sus propios desafíos, y la técnica del tecnólogo, que es el técnico moderno,
tiene una propensión a ir a una constante perfección. Son como los campeones olímpicos, tratan de superar su propio récord. Y la racionalidad técnica con la racionalidad económica me parece a mí que son coincidentes. Y eso es lo que yo llamo el neoliberalismo, que creo que es mucho más que un régimen económico, es una forma de vida, y que todos somos neoliberales, y que incluso aquellas formas de gobierno, de organización económica que se ponen como íconos del antineoliberalismo, me parece a mí que desde el punto de vista que yo lo estoy planteando, son profundamente neoliberales, también entendido como un tipo de racionalidad que es una fusión de técnica y economía, en el fondo, la eficiencia. Hablemos un poco de radicalismo político. Tú mencionas eso y dices que es un fenómeno moderno. Pero yo creo que también tú decides, salvo que yo me equivoque, tratar el tema en parte porque ves que ha resurgido el radicalismo político en Chile o en algunos otros lugares del mundo. Yo creo, a ver, para hacer una distinción acá para las personas que nos escuchan, no estamos hablando del radicalismo del partido radical de sí. Alfonsín ni de los radicales de González Videla. Es un tipo de actitud política y de comportamiento político. La pregunta sería, ¿y por qué es moderno? Bueno, yo confieso acá que tengo influencias de Eric Feigelin en este punto, y me parece a mí que la intuición de Feigelin es correcta, que lo que en el mundo moderno hay una propensión, que uno él lo diagnostica ya en el siglo XVI, que es a tratar de construir un orden perfecto, o sea, en la Tierra, o sea, el orden celestial, hacerlo posible aquí y ahora. Y eso significa hacer un cambio de raíz. Pero ese modelo absolutamente nuevo significa también cambiarlo todo, ¿ve? Y alterar los patrones de conducta, los patrones de relaciones humanas, y desde luego las relaciones de poder, que paradojalmente apuntan a su extinción. Y también tengo acá alguna influencia de Michael Walzer, que es un teórico de las relaciones internacionales, pero actualmente es eso. Pero inicialmente él partió como un historiador de las ideas políticas y escribió un gran libro en los años 60 que se llama La Revolución de los Santos, es los orígenes de la política radical moderna, y es un estudio de la Inglaterra, de la época de Thomas Hobbes, donde uno ve cómo están estos grupos que son religiosos y tratan de llevar su visión religiosa a una construcción de un orden perfecto a este lado de la tierra o cismundana. De ese punto de vista, los planteamientos de Feigelin y de Walzer son compatibles, pero ninguno de los dos se cita. Perfecto. Yo creo que el artículo más triste de tu libro, por lo menos para las personas que somos contemporáneas a nosotros, es el de el Requiem para la década de 1980, porque fue una década apasionante, entretenida, con mucha vida, no solo a nivel nacional, y que tú dices que ahí se produjo lo que podríamos llamar eventualmente una generación perdida, o que llegó más cerca de lo que prometía, o que fue incapaz de tener ideas convocantes como las que había tenido en los años 80. Muy buen artículo y muy triste también. Bueno, pesimista dicen algunos, pero yo creo que no hay que etiquetar de manera tan triste al pesimismo. El pesimista puede ser perfectamente alegre, el pesimista puede disfrutar la música de los Beach Boys, aunque siente una nostalgia por el atardecer, pero disfruta ese tipo de cosas, y yo creo que es una generación. Yo nací en 1966. Yo en el 69. Viví una época emocionante. Uno no se daba cuenta en ese momento, o tenía una conciencia muy vaga de eso, pero ocurrió que me parece a mí que hacia 1990 es una generación que se quedó sin libreto, porque por una parte Chile transita ya a la democracia en 1990 con el primer gobierno de la Concertación, y el gran evento que fue como un cataclismo, la caída del muro de Berlín, que dejó sin libreto
a los que estaban en una vereda o en la otra. Y hay un intento de acomodarse que es lo que son los 90. Entonces, ¿y qué fueron los 90? Una promesa de que vamos a hacer en el caso nuestro, de que vamos a ser un país desarrollado, que creo que en algún momento en la década siguiente, sobre todo con Lagos, estuvimos bastante cerca. Y hoy día estamos más lejos. Sí, sin duda alguna, después del disparo en los pies. Pero que nos quedamos sin libreto. Sí, acepto, es triste. Ahora, es triste y así es la vida. O sea, lo que pasa es que hay una generación de recambio que es mucho más joven que aquella que se suponía que iba a gobernar. Pero tampoco en otras dimensiones de la vida es muy relevante la generación. Tú dices por ahí algo así como se privatizó o se fue a otras cosas. Sí, estuvo eso. Es que, no, mira, es un misterio. Por el momento yo no tengo mayores explicaciones, tengo más que nada preguntas, contratar algunas cosas, preguntarse, por ejemplo, cuál es el gran narrador literario de esta generación. Cuesta encontrarlo porque en el caso de Bolaño es un hombre del año 53, me parece, Claro, que nació en 53. la generación previa. Claro, Gonzalo Contreras es del 58, hay un cuentista chileno que a mí lo encuentro muy bueno, que es Carlos Iturra, que también es un poco de la generación anterior. Me parece que Gumucio estaría en esta generación, pero Sí, no que la hizo fuera de Chile. Sí, porque es un punto importante en la generación que no es solamente la cronología, el asunto etario, que por lo demás es una frontera bastante porosa, no es tan rígida, sino el estar sometido a algún conjunto de experiencias vitales compartidas, independientemente de cómo se hayan interpretado. Y desde ese punto de vista, la dimensión espacial tiene un protagonismo. Entonces, muy diferente una persona que haya vivido los 80 en el extranjero a que lo haya vivido acá o en algún país del cono sur. Luis, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos de inmediato con Notas al Margen. El tema que te dejo planteado, el tema de las universidades, y ahí voy a especificar un poco la pregunta. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos a nuestro último bloque de Notas al Margen con Luis Oro Tapia, un excelente ensayo que pueden leer, lo recomiendo, búsquenlo por ahí, y yo creo que va a ser una gran lectura para la reflexión. Te quería preguntar por las universidades, específicamente tú refieres a la censura que está existiendo en las universidades, que podríamos llamar también la cultura de la cancelación o de lo políticamente correcto. Fenómeno que es mundial, no es exclusivamente chileno. Sí, es una censura tácita. No es una censura que esté, hasta donde tengo entendido, en ninguna parte está positivizada, es decir, que haya un reglamento explícito al respecto. Pero tal vez el que sea tácita la hace más eficaz, porque como no está clara cuál es la regla, opera de alguna manera el fantasma y se trata de sobreinterpretarla subjetivamente. Y el costo que tiene me parece a mí que es bastante alto. Me parece a mí que el costo que yo por lo menos más resiento en lo personal
es que se deterioran las formas de sociabilidad. Para mí lo más delicioso de la vida universitaria era, aún van quedando algunas universidades, ¿sabes? Que practican la conversación. El conversar, ¿con qué fin? Por conversar, que es una cosa tal vez muy romántica lo que Claro, estoy diciendo, pero no existe. tiene un fin utilitario. No tiene un fin utilitario que tiene que ver con el ocio, la contemplación y el que hayan temas que se puedan discutir, por supuesto con las debidas formas de respeto a los diferentes puntos de vista. Pero yo creo que eso es cada vez menos. Lo que yo suelo observar es que ha disminuido la interacción verbal entre los estudiantes. No estoy hablando ya de conversación, sino de algo, de la mera interacción verbal. Yo veo menos personas interactuando verbalmente en los campus. Porque están con el celular en la mano. Es que no solamente, eso sí, desde luego, pero respecto de los 80, los 90, yo creo que sí hay un cambio en eso. También observo menos interacciones verbales entre los docentes y creo que tiene que ver en el caso de los docentes porque hay una presión por cumplir con ciertas métricas de productividad y se trata de optimizar el tiempo en ese ítem y no se da esta conversación ociosa y también influye mucho en el tipo de escrituras, me parece a mí, y en el tipo de productos que se saca de escritos, porque el estar sometido a una métrica, ¿ves? Que se evalúa año a año, a veces obliga a cortar frutos verdes. Y hay temas que requieren de más tiempo, de conversarse más, de decantarse más, y finalmente tiene un costo también altísimo en otra dimensión de la vida individual. Y por lo menos en el área de las humanidades, que es cuando uno se involucra en un tema y lo está estudiando, no es por el tema mismo, o sea, es por el tema mismo, pero no solo eso, también es para uno, porque uno mismo está evolucionando como persona, ves que estás conociendo más, estás conociendo matices, miren, no me daba cuenta que yo pensaba esto, o que yo no era tan así como yo lo creía, y que eso a uno lo va enriqueciendo humanamente. Y creo que esta métrica de la productividad no deja tiempo para eso, y eso nos lleva a una gran paradoja, que son dos. En el plano individual sería, oye, ¿por qué tantos científicos sociales o en otras áreas, y tan pocos sabios, tan pocos hombres prudentes y sensatos? Eso por una parte. Y por otra, ¿cómo explicar la política contemporánea nuestra, donde la producción de conocimiento en el área de las ciencias sociales es altísima, y donde eso que en los años 90 se llamaba la masa crítica, que eran las personas que tenían diplomas en el área de las ciencias sociales, no eran muchas? Mira, para ser muy concreto, la primera carrera de ciencia política que comenzó a funcionar en Chile fue en 1996. 95-96 en la Universidad Católica. Yo no sé cuántas carreras de ciencia política hay hoy día en Chile impartiéndose, probablemente más de 10. Significaría eso que cada año salen al mercado, como suele decirse, aproximadamente unos 200 profesionales de esa disciplina, y el número de maestrías que hay en ciencias sociales y en ciencia política, y también de doctorados. Yo cuando comencé a estudiar ciencia política en 1992, en Chile habían 12 doctores en ciencia política, y uno se sabía los nombres de esas personas porque eran muy pocas. No manejo las estadísticas de hoy, pero imagino que deben haber 300, sí, por lo menos. Y muchos extranjeros, y se ha producido... Y todo eso. Bueno, y habiendo tanta masa crítica, tanta producción de conocimiento, ¿y por qué una política tan feble, tan aguachenta, más ramplona, tan poco consistente, más ramplona? Yo comparo la política de los 90 con esta y me inclino claramente por la política de los 90. A propósito de política, vamos al texto de la Polis, que es muy interesante. Tú hablas de las utopías, no de las utopías, hablas de los espejismos utópicos y distópicos. ¿Y por qué existe esta obsesión humana de mirar un futuro que va a llegar, sea este posible o no, en vez de resolver los problemas reales que tenemos ahí a la vuelta de la esquina? Bueno, yo creo que los seres humanos somos bastante complejos y que nunca terminamos de explicarnos a nosotros mismos cómo somos. Lo que sí me parece a mí que hay una novedad del mundo moderno es que siempre se tiene esta expectativa de que el futuro va a ser mejor que el pasado,
y que en el caso nuestro, que el presente que estamos viviendo es mejor que lo que vivíamos hace un siglo atrás o 2 siglos atrás. Pero me parece a mí que mirado con un horizonte de más largo tiempo, esto no ha sido siempre así. Estas visiones lineales que tenemos de la historia, que yo no las suscribo a cabalidad, tampoco suscribo las inversas, tampoco suscribo lo cíclico. Los mitos cósmicos. Sí, pero también estaban estas otras que eran más de la antigüedad clásica. Pero nosotros tenemos esta idea de que hay un futuro redentor, y cuando esa idea del futuro redentor deja de ser una idea religiosa y se transforma en algo puramente ideológico de una religión secular, el asunto cambia y está esta prisa por construir este orden perfecto, que es como estos espejismos de agua en la carretera. Uno cree que se va a acercar, pero en la medida en que se acerca se van alejando y en el intertanto causan un enorme sufrimiento. Yo creo que el perfeccionismo racionalista, que es diferente de lo razonable, creo que el perfeccionismo racionalista, que es el utopismo, causa un enorme sufrimiento en los grupos individuales, perdón, en los grupos colectivos y en las vidas individuales. Lo que yo digo no significa claudicar a todo afán de mejora o a todo afán de perfección, pero hay que distinguir la perfección que está construida a partir del deber ser, que es una especulación puramente racionalista, desarraigada de lo que es la experiencia humana y de la naturaleza humana, y lo que es el tiene que ser, que es un afán de perfección que está enraizado en las potencias que tiene la misma persona. Y yo creo que nosotros hoy día estamos bastante más empecinados en un deber ser que en un tiene que ser. ¿Cuál es tu postura sobre el negacionismo? Porque lo que aprecio en el artículo al respecto es que tratas de ponderarlo con mayor distancia, o sea, de ver ciertos elementos que podríamos llamar, comillas, positivos. La actitud negacionista es mala, pero por otro lado, la persecución del negacionismo, llámesele a lo que se llame negacionismo, podría terminar peor que la enfermedad. Sí, yo creo que yo no tengo una posición definitiva frente a eso. Yo lo que trato de hacer es poner dos puntos de vista en diálogo y tratar de invitar a las personas que toman un poco a secas, militantemente, cualquiera de estas dos opciones, invitarlos a ver los riesgos que tiene cada una de ellas. Por supuesto que yo en algún ámbito me siento concernido por eso. Porque las personas que estamos en el ambiente, en el trabajo intelectual, por ejemplo, tendríamos ciertos vetos para hacer ciertas reconsideraciones. Y me parece a mí que eso no es del todo razonable. Aquí vienen otras consideraciones que son más complejas, que es una cosa tremenda, que es cuánta realidad podemos soportar, o para decirlo con una palabra que a mí no es de toda mi, no es que no sea de mi agrado, sino que siento que no la puedo manejar. ¿Cuánta verdad soportamos? Y que no todos los seres humanos tenemos la misma entereza psíquica, la fortaleza estomacal para mirar el abismo sin sentir algún retorcijón en el estómago. Yo creo que eso es importante. Yo inicialmente era muy distante del mito de los metales de Platón y con el tiempo lo he ido reconsiderando. Creo que hay diferentes tipos de seres humanos y hay que respetar esas diferencias. ¿Cómo aprecias la fricción política en los últimos años? Y específicamente esta dualidad que tú desarrollas del poder político y el poder social, que es bien interesante. Me llamó la atención, por ejemplo, que tú afirmas que muchas de las decisiones que tomamos para hacer o dejar de hacer es más por la presión social que porque hay una norma jurídica o política que lo imponga. Y que incluso las personas que seguían usando mascarilla o dejaban de salir de sus casas era por decisiones personales respecto de la enfermedad del COVID y no por que el poder político del Leviatán hubiera resurgido con tanta fuerza. Sí, yo claro, lo que observé durante la pandemia era eso, que había
cuando uno andaba sin más, a mí me pasó una vez, yo vivo en Ñuñoa y una persona me interpeló en buenos términos, en muy buenos términos, pero efectivamente yo iba sin mascarilla y eso me ocurrió directamente a mí y observé otras situaciones similares, pero eso lo pongo como un ejemplo para ilustrar lo que yo llamo la depreciación del poder político. Y me parece a mí que eso no solamente ocurre en nuestro país, sino que es del mundo occidental en general. No sé en el mundo extraoccidental, porque no sé nada de eso, pero en el mundo, lo que uno ve por la prensa en el mundo occidental sí. Y tiene que ver con algo que nos ha ocurrido, y parece que ocurre en casi todas partes, que hemos dejado de comprender la política. Y antes teníamos una comprensión intuitiva de lo que era la política, no una comprensión racional, pero la teníamos. Y hoy día me parece que no, y hoy día a la política se le piden otras cosas que son ajenas a ella. Voy a mencionar dos cosas. El pedirle, por ejemplo, la felicidad a la política, me parece que estamos golpeando en la puerta equivocada. Y viceversa, que la política ofrezca la felicidad. Claro, de alguna manera el político ofrece eso porque me parece a mí que lo que hay arriba es un espejo de lo que hay abajo. Y en la campaña presidencial, en la segunda vuelta de 2022, aparece un concepto con mucha fuerza, que es el de la esperanza. Pero eso es un concepto que viene del mundo de la teología, de la religión. Claro. ¿Y por qué pedirle a la política eso? Y la pregunta para mí es ¿en qué momento los chilenos perdimos el poco tino político que teníamos? Pero nunca ha sido mucho. Pero teníamos algo. ¿En qué momento se nos fue? No obstante, este crecimiento enorme que hay del conocimiento científico, con o sin comillas, de la política, pero algo nos pasó. Luis, estamos llegando al final de nuestro programa. Hemos conversado sobre tu libro Notas al margen, de Editorial Catancura, publicado este 2024. Te quería preguntar sobre libros. ¿Qué libro te ha marcado? ¿Qué libro te gustaría recomendarle a los auditores o a mí? Que es una pregunta que le hacemos a todos los invitados. A ver, hay un libro que me hizo sufrir. Hay un libro que me hizo sufrir bastante, al cual yo después le tomé un enorme aprecio. Es La política como profesión, de Max Weber. Sí. Mira, es un libro que Muy buen tiene libro. varias traducciones. La que yo uso es la de Joaquín Avellán, que es La política como profesión, que es la versión de Espasa-Calpe, y después salió en mi biblioteca nueva. Pero la que más circula en nuestro medio es la traducción de Francisco Rubio Llorente, que se llama La política como vocación. Hay otra traducción argentina que es El deber del político, otra es El trabajo político, en fin, hay como 7 u 8 traducciones diferentes. Pero las dos más citadas son la de Avellán y la de Rubio Llorente. Con todo, yo prefiero la de Avellán, porque yo creo que es diferente entender la política como profesión, es muy diferente a entenderla como vocación. Porque la vocación es que alguien se sienta llamado a algo, le guste ese algo, pero no significa en modo alguno que eso que le gusta implique que él tenga un talento para ejecutar eso que le gusta. Claro. En cambio, en la profesión sí hay una convergencia de talento y vocación, y supone también O esta debiera cosa haberla. de manejar las distancias, que en el político de vocación, que es pura vena. Perfecto. A mí me parece que el problema que tenemos en América Latina es que nos gustan mucho los políticos de vocación y no nos gustan los políticos profesionales. Y un político profesional siempre es un mal candidato, pese a que sea un buen político. Y un político vocacional es buen candidato, Puede ser pero al revés. puede ser al revés. ¿Qué otro libro te gustaría recomendarnos? Un segundo libro que he conocido tardíamente, sabía de su existencia, pero lo he conocido tardíamente, es un libro de Eric Feigelin, que se llama La nueva ciencia de la política, que hay dos versiones. Una de Rialp, del año 1968, y otra de 2016, de Katz, Argentina. Ya. Es un muy buen texto, son 6 capítulos, y yo recomendaría los capítulos 4, 5 y 6. Feigelin es un autor a contracorriente. Que tú citas acá Sí, en tu sí, libro. sí, es un autor a Muy contracorriente y que él no está escribiendo para la academia, es una persona que está resolviendo sus propios problemas, y su biografía por lo demás es interesantísima. El último, ¿cuál sería el tercero? Está difícil. No está fácil. Bueno, es un libro que, Esto has leído harto. sí, no, es un libro
que yo también, obviamente, sabía de su existencia desde la enseñanza media, y que todo el mundo lo mencionaba, pero solamente lo mencionaba cuando estudiaba el pregrado, también en el posgrado, pero nunca lo había leído de manera sistemática. Y es un libro que tiene muy mala fama, pero que se puede leer de muchas maneras. El Príncipe de Maquiavelo. De Maquiavelo, sí. De hecho, con un colega, el profesor Carlos Miranda, escribimos un texto que se llama Para leer El Príncipe de Maquiavelo, que es un análisis capítulo a capítulo de la obra del florentino, como suele decírsele. Perfecto. Bueno, tenemos una buena lista de lectura. Luis, yo quiero agradecerte que hayas venido a Historia, Libros y Banderas. Espero que lo hayas pasado bien. Pero quisiera agregar algo, Francisco. Alejandro San Francisco, perdón, Alejandro San Francisco Reyes. Quisiera agregar algo a propósito de Maquiavelo, que hay una frase que a mí me encanta de Maquiavelo. Dice, el que engaña siempre encuentra a alguien a quien engañar. Y yo creo que si Maquiavelo nos estuviera mirando de un más allá o viviera entre nosotros, diría, voy a rectificar esa frase. Yo diría, el que engaña siempre encuentra a alguien a quien engañar, excepto en el caso de los chilenos, que buscan ser engañados. Qué notable. Perfecto. Bueno, ha sido una gran conversación con Luis Oro Tapia, un libro que les recomiendo, notas al margen. Y no se vayan, porque ya viene mi recomendación de libro como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas, nuestra recomendación de libro es Civilización de Masas y Esperanza y otros ensayos, de Mario Góngora. Editorial Vivaria lo publicó en su primera versión. Esta es una obra notable de un historiador de una cultura, de una formación, de una capacidad de reflexión superior. Ustedes aquí podrán ver entrevistas a Mario Góngora, podrán ver ensayos de distinta naturaleza sobre pensamiento político, algunos sobre el materialismo como nuevo ídolo del foro, y me parece a mí que uno de los superiores es la descomposición de la conciencia histórica del catolicismo. En cualquier caso, uno puede ver textos que fueron publicados en revista universitaria, en revista Dilemas, y en otros lugares donde Mario Góngora contribuyó con su inteligencia, capacidad de reflexión y su deseo de comprender mejor el mundo. Mario Góngora, Civilización de Masas y Esperanza y otros ensayos. Un librazo. Nos vemos.